A partir de esta reflexión, tendremos otras 6 más para platicar de las 7 frases que Jesucristo mencionó estando en la cruz, en el monte Calvario o el monte Gólgota. La primera palabra, la primera frase que Jesús dijo estando ya clavado en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta primera reflexión viene a nuestro entendimiento la confianza en el poder de Dios para perdonar pecados. Jesucristo, estando en la cruz, sufriendo los dolores, su angustia, habiendo sido azotado, habiendo sido herido y maltratado, habiendo recibido él los escupitajos en el rostro y la corona de espinas que le pusieron en sus sienes, estando él en la cruz con sus brazos extendidos y los clavos que a martirio le hundieron en sus manos y sus pies, no quería Jesús, el Hijo de Dios, guardar ningún rencor, ninguna amargura en contra de los que lo estaban matando. Sabía él y tenía su fe puesta en que su cuerpo sería resucitado. No quería él ninguna mancha en su vida, ningún rencor, ninguna amargura por este tiempo de sufrimiento que estaba pasando, porque sabía que de esta obra que Dios le había encomendado dependía la redención de todos aquellos que creyeran en que Jesucristo murió por nosotros. Entonces, esta primera frase que tiene que ver con esa confianza, ese conocimiento de la fe grande del Hijo de Dios hacia su Padre, es que puede exclamar diciendo: Padre, perdónanos. Es muy fácil hablar del perdón. Hay innumerables mensajes y predicaciones que hablan del perdón, pero aún suele ocurrir muchas veces que las mismas personas que predicamos el perdón estamos guardando resentimientos de personas que nos han herido, estamos guardando raíces de amarguras por aquellos desafíos que sufrimos en el pasado o que estamos sufriendo en el presente. Sin embargo, de dientes para afuera sale muy fácil el pensamiento de que tenemos que perdonarnos unos a otros y de que hemos de pedirle el perdón a nuestro Dios diariamente por los pecados que hemos cometido. Pero Jesús, el Hijo de Dios, sabía perfectamente y con toda claridad lo que decía. Cuando él clamaba al Padre diciendo: Padre, perdónalos, él claramente estaba indicando que creía en la justicia de Dios. Señor, yo creo en tu justicia, Padre. Yo sé que tú eres intachablemente justo y que no vas a pasar por alto esta ofensa que le están haciendo a tu Hijo amado, y que no vas a hacerte de la vista gorda ante estas heridas que me están causando y ante esta actitud de un corazón vil que quiere matarme aquí en esta cruz.
Yo sé que no serías Dios justo si tú permitieras que esto lo hicieran sin que no hubiera un castigo merecido ante esta horrible ofensa. Pero Señor, Padre, yo no quiero que todos estos que están aquí, que me están zahiriendo, que me están escarneciendo, que se están burlando de mí, yo no quiero que ellos no tengan la oportunidad de arrepentirse y ser perdonados por ti. Pero como tú eres justo, yo desde aquí de la cruz te ruego, te suplico, te pido que caiga sobre mí la culpa de los pecados de ellos. Aquí estoy dispuesto a sufrir el castigo que ellos por sus pecados merecen, porque tú eres justo, porque en nada ha de disminuir la exigencia de tu justicia ante todo el pecado de este pueblo, de estas autoridades políticas, religiosas, de lo que están cometiendo, y por lo cual yo te pido que los perdones, pero en tu justicia yo quiero que sobre mí caiga la culpa del pecado de ellos. Al mismo tiempo, el Señor Jesús, como hombre, tenía la esperanza y la fe de la resurrección. Él sabía que iba a morir. Así se lo había dicho a sus seguidores, a sus discípulos. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será herido, azotado y será muerto, pero resucitará al tercer día. Entonces, Jesús, clavado en la cruz, tenía la visión puesta y la esperanza firme en que su Padre, por el poder del Espíritu Santo, lo iba a levantar de entre los muertos. Por lo tanto, él no quería presentarse hasta el cielo de Dios llevando un rencor y una amargura por la ofensa que le habían ocasionado estas personas que lo estaban crucificando. De tal manera que él estaba consciente de que al pedirle a su Padre que perdonara a todos aquellos que lo estaban ofendiendo, también le estaba diciendo al Padre que la culpa del pecado de estos malhechores, de estos pervertidos, de estos sanguinarios, que esa culpa por el pecado que estaban cometiendo, por los múltiples pecados que estaban cometiendo, que sobre la persona de su Hijo, sobre mí, Jesús le dice al Padre, caiga esa culpa para que tu justicia esté limpia, para que tu justicia permanezca como un atributo de lo que tú eres, porque tú eres Dios justo y sobre mí ha de caer la culpa de estos perversos. El siguiente pensamiento tiene que ver con porque no saben lo que hacen. Desde muy joven yo me preguntaba y no me atrevía a preguntarle a personas que conocen más de la palabra que yo, pero yo me preguntaba, ¿de verdad los sacerdotes, Poncio Pilato, a los escribas, los fariseos, el, la muchedumbre, de verdad no sabían lo que hacían? Y mi propia perspectiva, mi propio punto de vista en aquel tiempo era de que sí lo sabían, pero que Dios aún así quería perdonarlos. Yo no sé si tú pienses igual a como yo lo pensaba. ¿Crees que la multitud y sus líderes religiosos sabían o no sabían lo que hacían? Yo creo lo que dice Jesucristo.
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mis hermanos, solo los que hemos estado atados en esclavitud del pecado, sabemos del gran poder, del enorme poder que tiene el pecado sobre las víctimas, sobre los pecadores. Jesús no está mintiendo cuando dice, no saben lo que hacen. El Señor Jesús está consciente del imperio de la muerte, que la muerte entró al mundo como consecuencia del pecado de un hombre, pero que la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Él está ahí precisamente para vencer el imperio de la muerte. Él está ahí dando su vida para perdonar los pecados y que muchas personas puedan ser salvas de la condenación eterna. Él sabe que una mente que se vacía del pensamiento de Dios, que una mente que se vacía por voluntad propia, porque rechaza el conocimiento de Dios, esa mente no sabe lo que hace. Jesucristo sabía que la mente de esos hombres, en esos momentos, lo que estaban cometiendo era porque ignoraban que el poder del pecado se estaba enseñoreando sobre ellos de tal manera que no podían rehusarse a obedecer los deseos de la carne y los pensamientos que ellos tenían de perversidad. Por esta razón es que están crucificando al Hijo de Dios, pero no saben lo que están haciendo. De cierta manera, Jesucristo ya le había advertido a sus apóstoles, a sus discípulos. Vendrán días cuando ustedes van a ser perseguidos, van a ser ultrajados y mucha gente los va a querer matar y a algunos de ustedes los van a matar. Y las personas que los maten pensarán que rinden servicio a Dios. Eso es ignorancia. Pensar que sirvo a Dios matando a mi prójimo es una absoluta ignorancia ocasionada por vaciarme de mi mente de los pensamientos que debo tener acerca de Dios. Esos pensamientos son la verdad, son el conocimiento del Señor. Si mi mente está cargada de ignorancia y mi corazón rechaza el que Jesucristo habite por la fe en él, entonces todo lo que yo haga es movido por el pecado. En el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo reconocía ese poder tan grande que tiene la ley de los miembros, que es el pecado, o que nos llevan al pecado, el poder tan grande que tiene sobre el hombre. Porque él decía, con la ley de mi mente quiero hacer lo bueno y quiero obedecer a Dios. Pero hay otra ley que es más fuerte y que me lleva cautivo hacia el pecado. Dice, entonces, si lo que yo no quiero hacer, eso hago, significa que hay un ser muy poderoso que me está engañando, que es el pecado, que es el imperio de la muerte, que me está engañando para que yo haga aquello que no quiero. Y si lo hago, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Toda esta multitud, todos estos miembros del Sanedrín, con excepción honrosa de Nicodemo, todas aquellas personas que azotaron al Hijo de Dios, que lo blasfemaron, que lo injuriaron, todos ellos estaban actuando por el poder engañoso del pecado y al pecado el que estaba actuando en ellos. Ya no eran ellos los que estaban actuando.
Eso es lo que Jesucristo quería decir cuando en su súplica decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una mente que se vacía del conocimiento de Dios es una mente que vive en la ignorancia de Dios. Es una mente que no sabe de la verdad, que no tiene el conocimiento de Dios y que no sabe cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo, como dice Isaías capítulo 5, versículo 20, que el impío, por su impiedad, por su maldad, a lo bueno le dice malo, a lo amargo, a lo dulce le dice amargo. Entonces, una persona que toma esas decisiones para elegir lo amargo en lugar de lo dulce y creer que está comiendo una cosa dulce, o aquella persona que elige hacer las cosas malas y que dice, lo hago porque esto es bueno, esa persona es ignorante, no sabe lo que está haciendo. Y esa ignorancia proviene de una mente cauterizada, una mente totalmente endurecida por el pecado. Esa cauterización, literalmente lo que significa la palabra cauterizar es quemar, quemar con un hierro candente. Es esa mente quemada con hierro candente la que es totalmente ignorante al conocimiento de Dios. Y por eso a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta frase dicha en la cruz del Calvario, la primera frase que Jesucristo dijo, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y perdonar es sentirme libre. Sentirme libre de tener un sentimiento de rencor, de amargura, sentirme libre de estar cautivo en una herida que se resiste a ser cerrada, que se resiste a sanar y que yo no la puedo olvidar. Es decir, que yo le sigo dando vida a ese recuerdo y entonces eso hace que se endurezca más mi corazón y mi mente esté cauterizada por esas heridas que no olvido. Y al no olvidar es porque yo las mantengo con vida. Entonces dice Lucas capítulo 23, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón, mis hermanos, es algo hermoso, es algo brillante, es algo sublime. Y Dios es un Dios de perdón, que perdona todas nuestras iniquidades. El significado en hebreo de la palabra caporet, que, que era la tapa, la cubierta que se encontraba sobre el arca del testimonio, sobre el arca del pacto, y que encima de esa cubierta había dos querubines con sus alas extendidas hacia adelante, tocándose una con la otra. Esa cubierta tapaba la ley del testimonio, la ley de Moisés que se encontraba dentro del arca del pacto. La palabra caporet, que significa perdón, quiere decir cubrir, pero no en el sentido de tapar,
Mis pecados, cuando son perdonados, no son tapados, no son ocultados. No. Una de las palabras o de los significados de la palabra cubrir en el sentido mercantil es pagar. Voy con un deudor y le digo, amigo, tengo esta factura que me debes, cúbremela. En ese instante él no saca una cobija y la tapa. No, lo que yo le estoy diciendo es que me la pague. Entonces, lo que sí hace él es sacar el dinero y pagarme esa factura para saldar su deuda. Él se siente liberado de esa deuda. ¿Por qué? Porque ya no me debe nada. Yo me siento liberado porque ya no tengo esa carga de tener que ir a cobrarle la factura. Le presté un servicio, él ahora le toca cubrir esa factura. Caporet es la cubierta del arca del testimonio y lo grandioso es que sobre esa cubierta caía la sangre de la expiación, es decir, la sangre del perdón. Cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba hasta el lugar santísimo para presentar la sangre y pedir el perdón de todo el pueblo de Israel. Entonces, uno de los significados de la palabra perdón es cubrir como el propiciatorio, la cubierta, la tapa que estaba encima del arca del testimonio y que cubrir significa pagar. De esta manera, Jesucristo estaba pagando en la cruz del Calvario, en ese propiciatorio delante de Dios. Jesucristo estaba pagando el precio de nuestro rescate. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿a quién se lo paga? Todos los rescates de los primogénitos y de los animales impuros, pero que eran primogénitos, y de los hombres primogénitos, y de las ovejas y los toros y los animales limpios que eran primogénitos, cualquier rescate que se quisiera hacer de esos primogénitos, se tenían que pagar a Dios y llevar ese dinero como ofrenda al santuario, al tabernáculo. Entonces, Cristo pagó a Dios el rescate por nosotros. Eso es cubrir. Pagar es cubrir nuestros pecados. Y Jesucristo los pagó. ¿Con qué? Dice el apóstol Pedro que los pagó con la sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesucristo, conforme al Levítico, es su vida, porque la vida de los seres en su sangre está. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jesucristo derrama su sangre para pagarle a Dios el rescate de todos nosotros. Cubrir, pagar la factura de nuestros pecados delante de Dios para que pudiésemos ser salvos. Bueno, todo eso incluye la frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quiero que leamos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 32, 1 y 2. Salmo 32. Son textos conocidos, pero yo quiero literalmente leerlos para que no nos equivoquemos en ni una coma siquiera de lo que dicen estos dos hermosos textos. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Una vez más. Bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, pecado. Transgredir cualquiera de los mandamientos de Dios es pecado, es cometer pecado. Es ofensa a Dios porque Él dio la ley, mandamientos, estatutos,
decretos y normas que Él estableció para la buena armonía entre todos los seres humanos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Caporet es la palabra en hebreo que dice ahí y que significa pagar, y que sus pecados han sido pagados. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es decir, eres inocente. Eres inocente porque la sangre de Jesucristo te limpió de tus pecados. Y la oración y el clamor de Jesucristo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente estaba pidiendo por esa generación que estaba ahí presente, no, estaba pidiendo por todos nosotros, porque al morir Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, solidariamente estábamos ahí en la boca de los sacerdotes y de los escribas y de los fariseos. Solidariamente estábamos ahí en los soldados romanos que estaban clavando los clavos, el metal en las manos y los pies de Jesucristo. Solidariamente estábamos ahí poniéndole la corona de espinas y abofeteándolo y escupiéndolo en su rostro. ¿Por qué? Porque su sacrificio es vicario, es en mi lugar. Entonces, bienaventurado el varón, el hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad, y esto es importantísimo, y en cuyo espíritu no hay engaño. No debe haber ninguna mentira en ti cuando te presentas delante de Dios. No permitas siquiera pensarlo. Es inaceptable que alguien quiera engañar a Dios. Además de que es imposible. No podemos engañar a Dios porque Él conoce perfectamente nuestro corazón y antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él sabe lo que vamos a decir y lo que hemos pensado. Que no haya en nosotros ningún espíritu, que no haya en el espíritu que tenemos ningún engaño, sino que seamos veraces y que en todo podamos honrar a nuestro Señor hablando con honestidad y con la verdad. Luego dice Romanos capítulo 5, versículo 8. El apóstol Pablo escribe a los romanos y en su capítulo 5, versículo 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores, ofendiéndolo hasta el extremo, causando la vileza de levantar nuestra mano en su contra y decirle: quita a este y danos a Barrabás. Crucifícale. Nunca lo has gritado seguramente, pero por tu pecado y por mi pecado, toda la gente estaba gritando: crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros. Hubo un tiempo en donde la ciudad de Jerusalén estaba tan llena de pecado que Dios, en su justicia, dijo de la siguiente manera en Jeremías capítulo 15, versículo 1. Aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí a favor de esta ciudad, pues ni aún así yo los escucharía. Ya, esta ciudad he determinado
su total y absoluta ruina. Luego, en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, también dice Dios acerca de Jerusalén. Dice, si Noé, Daniel y Job, si estos tres, Noé, Daniel y Job, se pusieran delante de mí y clamaran a favor de la ciudad de Jerusalén, ellos, solamente ellos, por su justicia, se salvarían. Pero ni aun sus hijos de ellos, sino solamente ellos por su justicia se salvarían. Así que desecha a este pueblo que está lleno de pecado y que se han olvidado de mí. El Padre es justo y no podía pasar por alto la ofensa que el hombre estaba ejecutando sobre su hijo, matándolo en la cruz del Calvario. Así estaba escrito, pero hay del hombre que ejecuta esta determinación. Por eso Dios, el Señor Jesús, queriendo dejar brillante y luminosa la benignidad de Dios para moverlos al arrepentimiento, es que clama al Padre y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bueno que la Escritura deja registro de cuando menos un centurión que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y luego en el libro de los Hechos, 3,000 o más personas que se convirtieron a la fe de Jesucristo. Seguramente entre ellos había escribas, fariseos y aún sacerdotes que recibieron en su corazón la salvación del perdón que Cristo clamó a gran voz desde la cruz del Calvario. Para concluir, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí están las palabras del apóstol Pablo para recordarnos que debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Si él no quiso ascender al cielo llevando la amargura, llevando el rencor, llevando la ira en contra de sus enemigos por las ofensas recibidas, es que le clamó al Padre para que hubiera la oportunidad de que si ellos se arrepentían, fueran perdonados. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Jesucristo también estaba clamándole a Dios que su benignidad guiara a esta gente, no a todos quizá, no a todos, pero a muchos o a algunos los guiara al arrepentimiento. Y Jesucristo podía ascender al cielo sin ninguna mancha, con un cuerpo resucitado, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo divino,
podía ascender al cielo y tener así la oportunidad de cumplir a sus hermanos, a sus seguidores, a sus discípulos, a sus apóstoles, a nosotros sus hijos, cumplir esa palabra tan hermosa que orando a Dios le dijo: Padre, quiero que donde yo esté, también estos estén conmigo, para que vean la gloria que tú me diste, la gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesucristo, con toda honra y poder, nos muestre esa gloria que el Padre le dio, porque tuvo el Padre un gran contentamiento en su Hijo. Que Dios nos bendiga y que podamos nosotros también ser benignos unos para con otros, para que propiciemos, para que demos la ocasión a que la persona que nos hirió o que nos ofendió se arrepienta y podamos nosotros ofrecer también, ser proactivos y ofrecer el perdón que a ambos hace falta, el que da el perdón como el que lo recibe. El Señor nos guarde y sea nuestro refugio ante este ataque del virus de la pandemia. Dios les bendiga.